Sí, así es, así es. Hoy día veremos cómo se resuelve el problema de parabólico, horizontal y vertical. A ver, Diana, a ver si te entendí. Cuando la velocidad en el eje Y sea cero, el móvil respecto al eje X habrá recorrido la mitad de su desplazamiento. ¿Me estás hablando de qué tipo de movimiento, Diana? ¿Parabólico? Ya que eso depende más datos, Diana. Claro, proyectiles. Eso depende más datos. Cuando dice velocidad en el eje Y es cero, es porque estás hablando del punto más alto de la parábola. ¿Ya? Y si estás hablando de punto más alto de la parábola y todo el parabólico, hasta ese momento en el eje X solamente se recorrió la mitad, como tú dices. Pero si estás hablando de toda la parábola, ¿ya? Si solamente estás hablando de toda la parábola en un piso horizontal, ahí se cumple. Pero no se va a cumplir, por si acaso, no se va a cumplir si es que lanzas un proyectil desde el techo, desde una azotea, por ejemplo, hasta un primer piso. Ahí ya no cumple ya. Eso cumple únicamente cuando el proyectil llega al mismo piso horizontal. Allá. Estás en problema 2 ya. Ya. Pero en problema 2 sí creo que es se cumple eso, pues el mismo piso. Claro, Josué, claro. La próxima toca circular ya. Todavía terminamos con parabólico, la próxima circular. Bien, chicos, vamos a iniciar la clase. Espero que todos se encuentren bien de salud. Ya. Espero que también en casa se sigan cuidando. Elin, ya que eso va a depender de la dirección. Por ahora, en todo caso, lo que podemos es subir material para que ustedes practiquen. Ya. También pueden ustedes encontrar en Google, entren a este blog. Ya pueden entrar a ese blog y ahí pueden encontrar también material, teoría y ejercicios. ¿Ya? Claro, escriban en física para todos y de hecho pues busquen nombre y apellido para que lo direccionen rápidamente. Bien, entonces vamos a iniciar la clase, pero antes tenemos que iniciar grabación. Ya después veremos con qué suceso, ¿ya? Ahorita vamos a ver. El tema que vamos a desarrollar el día de hoy pertenece al capítulo de cinemática y prácticamente es la repetición
de los movimientos anteriores. No quisiera que lo vean ustedes como un tema diferente a los anteriores. No, al contrario. En este tema vamos a aplicar lo que hemos visto ya, en tanto en movimiento rectilíneo uniforme como movimiento vertical de caída libre. ¿Por qué? Porque se trata de un movimiento compuesto, el tema que vamos a desarrollar el día de hoy. Es un tema que corresponde al uso, a la aplicación de los movimientos horizontales y verticales. Es movimiento parabólico de caída libre, también conocido como movimiento de proyectiles. Ya no solamente los movimientos parabólicos son de proyectiles, hay otros movimientos parabólicos que no necesariamente son de proyectiles. En este momento, en este tema, vamos a ver el movimiento de proyectiles. Este movimiento parabólico realmente está formado por dos movimientos. Un movimiento rectilíneo uniforme, el MRU, y el movimiento vertical de caída libre. El MRU, tú sabes muy bien que la característica principal del MRU es que la velocidad es constante. Y movimiento vertical de caída libre, recuerden que ahí se le llama caída libre porque solamente interviene la fuerza de la gravedad. Por eso que acá también movimiento parabólico de caída libre solamente va a intervenir la fuerza de la gravedad. ¿Ya? Y para cuerpos pequeños en el mundo real, pues las fórmulas cumplen con bastante aproximación. Entonces, si vamos a hablar de movimiento de proyectiles, digamos, tenemos que encontrar, tenemos que ver, tenemos que identificarlos, que en nuestro mundo real, en la realidad, pues encontramos muchos de esos casos. Movimiento de un cuerpo lanzado de esa manera y que dibuja una trayectoria parabólica, o de repente lanzando un proyectil de esta manera o una escopeta, pues simplemente también dibuja una trayectoria parabólica, y para esos objetos simplemente la fuerza que está actuando, la única fuerza es la fuerza de la gravedad. Por eso se dice que estos movimientos de proyectiles son aquellos, digamos, que se caracterizan porque la aceleración es constante. Y la aceleración constante es la aceleración de la gravedad. No necesariamente podemos lanzarlo hacia arriba para que se forme esa parábola. Pues hay varias formas. Quizás antes, no sé, de repente en la playa, ustedes han tratado de lanzar piedras, pequeñas piedras al mar y hacer que rebote la piedra en el agua. No sé si ustedes han logrado jugar con las piedras lanzando al mar, a la superficie, y hacer que rebote. Y rebota, al rebotar, pues realiza también movimientos parabólicos. En todo caso, no necesariamente se tiene que lanzar de manera oblicua, porque si yo lanzo desde un techo un objeto en forma horizontal, como en este caso, de repente que voy a tratar de lanzar un objeto hacia la derecha en forma horizontal, y si choca con el piso, pues de repente hace esto. Trayectorias parabólicas. En todos estos ejemplos, la única fuerza que actúa sobre el proyectil es la fuerza de la gravedad. Entonces, bajo estas circunstancias, vamos a hacer el análisis de este movimiento. Primero, de que si vamos a buscar características de este movimiento parabólico, pues de hecho se desprecia la fuerza del aire. No se considera la resistencia del aire de ninguna manera, ya para que se cumplan las fórmulas que vamos a plantear. Lo otro, que se trata de un movimiento compuesto por dos movimientos. Estos movimientos son perpendiculares, y cuando los movimientos son perpendiculares, cada movimiento cumple sus propias leyes de manera independiente.
Me refiero, por ejemplo, que estos dos movimientos que componen el parabólico, uno es horizontal uniforme, y el otro es vertical de caída libre. El movimiento horizontal uniforme, como ya documentamos el MRU, pues la velocidad va a ser constante, y vertical de caída libre va a variar según la aceleración de la gravedad. Si lanzamos, si lanzamos un proyectil desde el piso con una cierta velocidad inclinada, formando un ángulo con la horizontal, pues se genera esa trayectoria parabólica. En cada punto, recuerden siempre, en cada punto, la velocidad siempre va a ser tangente a la trayectoria. La velocidad va a ser tangente a la trayectoria. La velocidad va a ser tangente a la trayectoria. Siempre va a ser tangente a la parábola. ¿Ya? Y eso ocurre para cualquier movimiento. Cualquier movimiento curvilíneo, la velocidad siempre va a ser tangente a la trayectoria. Ahora, no hay fórmulas. El movimiento parabólico no tiene fórmulas propias. No es como el MRU. No es como el MRU que su fórmula, ¿cuál es? Distancia igual velocidad por tiempo. La fórmula del MRV, por lo menos 3 fórmulas. ¿Ves? Caída libre, vertical, sus fórmulas, que al final la fórmula de caída libre vertical, pues son la fórmula del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Parabólico no tiene realmente. Claro, a partir del MRU, a partir de vertical de caída libre, se pueden obtener fórmulas para el parabólico. Pero ese es por la ayuda de los dos movimientos, no porque tenga sus propias fórmulas. Por eso es que, si bien es cierto, yo les voy a dar algunas fórmulas para encontrar preguntas, responder preguntas de manera directa, los problemas de parabólico, todos los problemas parabólicos, así no te acuerdas de las fórmulas, solamente las puedes resolver utilizando la fórmula del MRU y la fórmula de vertical de caída libre. Si recuerdas la fórmula del MRU y vertical de caída libre, entonces no necesitas aprenderte ninguna fórmula realmente de parabólico. Por eso decía, estas velocidades, no hay fórmulas, digamos, que te permitan hallar de manera directa. Lo que tiene que hacer simplemente siempre en cada problema de parabólico es que esta velocidad se tiene que descomponer en dos componentes, uno horizontal y uno vertical. En cada punto, tú tendrás que descomponer la velocidad en dos, horizontal y vertical. En el punto más alto, y esa es la respuesta, es una respuesta, digamos, que muchos cometen como error, enorme error, al decir que la velocidad en el punto más alto es cero. No, la velocidad en el punto más alto es cero, en parabólico no se cumple. La velocidad en el punto más alto, velocidad cero, eso solamente es en el vertical de caída libre. El parabólico no. ¿No te das cuenta que si fuera cero la velocidad en el punto más alto se caería? Más bien el punto más alto tiene velocidad horizontal. Y como es horizontal, solo en ese punto no se puede descomponer. A partir del punto más alto, que comienza ya la caída, otra vez comienza la velocidad a tener dos componentes, horizontal y vertical. En todo punto, la velocidad tendrá dos componentes, horizontal y vertical, excepto en el punto más alto. Cuando se dice que el movimiento parabólico está compuesto por un movimiento horizontal uniforme y cada uno con sus propias leyes, es porque cada uno, en cada punto, la velocidad horizontal va a ser la misma. A pesar que la velocidad, la tangente, es distinta. ¿Ves? Mira, se lanza con una velocidad v sub 0, en este punto la velocidad es v sub 1, y cuando baja, en la misma horizontal, su velocidad va a ser la misma que cuando subía, el valor de la velocidad, su rapidez, v1, v1. Llegará al piso, porque está en la misma horizontal, la misma rapidez v sub 0. La horizontal
En el inicial yo le llamo Vx. Aquí también será Vx. Arriba, como es horizontal, será Vx. Aquí la horizontal, Vx. Acá horizontal, Vx. Porque esa velocidad le pertenece, le corresponde al movimiento horizontal uniforme. Y en el movimiento horizontal uniforme, la velocidad es siempre la misma, es constante. Por eso siempre todas las componentes horizontales en este parabólico tendrán el mismo valor. Mas no así con la componente vertical. Recuerden que el movimiento vertical de caída libre, cuando un cuerpo sube, el valor de la velocidad disminuye. Y cuando baja, la velocidad aumenta el valor. Entonces, cuando sube, esta componente vertical, que le puedo llamar V y sub 0, cuando alcanza una cierta altura, ya subió un poco, ya su valor disminuye. Ese es otro valor. Ese valor solamente será, digamos, tendrá el mismo valor cuando ya llegue al piso, acá. Tiene el mismo valor que cuando salió. Si acá le llamamos de Y1, que es menor que el inicial, pues ese valor lo tendrá cuando baja. Pero lo cierto es que esa velocidad vertical, cuando sube, va disminuyendo, disminuye, y en el punto más alto ya no hay vertical. Por eso que muchos confunden, creen que en el punto más alto la velocidad es cero. No, no. En el punto más alto, la que es cero es la componente vertical, no la velocidad. Velocidad sí hay en el punto más alto, es horizontal. Ya, entonces, esa es la idea de este movimiento parabólico. Se cumplen las leyes del MRU y se cumplen las leyes de vertical de caída libre. Veamos algunas fórmulas. Por ejemplo, una fórmula que nos permitiría hallar rápidamente es cuánto demora todo ese movimiento en el aire, que le pueden llamar tiempo total, tiempo de vuelo, tiempo de permanencia en el aire, como quieran llamarle, pero el tiempo que tarda todo el movimiento parabólico hasta que llegue a la misma línea horizontal dependerá de la velocidad inicial y dependerá del ángulo de inclinación. ¿Con qué fórmula hallamos ese tiempo? Pues tiempo es igual 2 veces la velocidad inicial por el seno del ángulo θ entre la aceleración de la gravedad. Ese es el tiempo total, tiempo de vuelo, tiempo que permanece en el aire. Otra fórmula que te podría ayudar es la de la altura máxima. ¿Cómo hallar la máxima altura? Velocidad inicial al cuadrado por el seno de θ todo elevado al cuadrado entre 2 veces la aceleración de la gravedad. Y finalmente, ¿qué tan lejos llegó? ¿Qué tan lejos llegó? Eso se le conoce como alcance horizontal. Es la distancia entre el punto de partida y el punto de llegada. Esa distancia, que le llamo L. L, si bien lo puedes aplicar de esta forma, velocidad inicial al cuadrado por el seno del ángulo doble entre la aceleración de la gravedad. Y esto es bueno siempre y cuando acá el seno te salga pues notable. Por ejemplo, el ángulo θ que sea 15 grados. 2 por 15, 30. Seno de 30, un medio. Está facilito, está bacán. Pero si el ángulo θ vale 53, no sé si todos se acuerdan, el ángulo de 2 por 53, ¿cuánto es? ¿Ves? 206. Ya, en caso que te cause problemas el seno del ángulo doble, pues aplica tu trigonometría y lo puedes expresar de otra forma, ¿no? Creo que en trigonometría te han enseñado, y si no, acá lo vamos a ver en algún problema, el seno del ángulo doble, que es el doble del seno del ángulo por el coseno. No, así es. Ese es el seno del ángulo doble. ¿Ves? Como te decía, estas fórmulas que están acá, bueno, ya para casos específicos, pero se pueden demostrar a partir de la fórmula de caída libre. Las 3 fórmulas de caída libre con MRU. Veamos más bien qué pasa cuando se lanza un objeto en forma horizontal.
¿Ya? ¿Qué pasa si lanzamos el objeto de manera horizontal? Y quiero que vean bien la figura para que se entienda cómo es que funciona esto del movimiento horizontal con movimiento vertical. Miren, se ha lanzado un objeto de manera horizontal. Y mira, he puesto que al cabo de un segundo se encuentra acá, al cabo de 2 segundos está por aquí ahora, a los 3 segundos está por acá. ¿Ya? Ya que la pantalla, la diapositiva también no alcanza si no hubiera hecho hasta 5 segundos. Pero creo que con 3 segundos es suficiente. Mira, ahora cada velocidad tiene sus dos componentes. Ya saben que en el punto más alto no hay componente vertical. Y si ustedes tienen buena memoria, pues a partir de este puntito hacia la derecha es la mitad de la parábola. ¿No es cierto? Esta velocidad la voy a descomponer en dos. Acá también dos. ¿Listo? Y las velocidades horizontales, tanto el lanzamiento, si este fuese una velocidad que valga 15 metros por segundo, pues acá también será 15 metros por segundo. Esta valdrá también 15 metros por segundo. Esta valdrá 15 metros por segundo. Porque la horizontal le pertenece al MRU. Si la lanza con 8, pues acá será 8, acá será 8 metros por segundo, 8 metros por segundo. Porque la velocidad horizontal siempre va a ser la misma en todo momento. Y si siempre es la misma en todo momento, pues otra característica del MRU, ¿cuál es? Que para tiempos iguales, las distancias son iguales. ¿No es cierto? Entonces podríamos nosotros más o menos indicar que si entre punto y punto hay un segundo, hay un segundo, hay un segundo, esta distancia van a medir igual. Para tiempos iguales, distancias iguales. Eso es el MRU, el movimiento horizontal. Vamos a ponerle un valor a ver qué tal si le pongo la velocidad inicial de 4. 4 metros por segundo. 4 metros por segundo. ¿Ah? Significa que en un segundo va a avanzar 4 metros. O sea que acá esto será 4. Luego desde acá hasta acá, porque es de 1 hasta 2 segundos, acá hay un segundo, esto también será 4. Acá también es 4. ¿Ves? Así funciona el movimiento parabólico. Pero mientras que el proyectil avanzó hacia la derecha y en cada segundo avanzó 4 metros, ¿qué pasa con la distancia vertical? ¿Qué pasa con la altura vertical, la caída hacia abajo? Pues en este caso lo que voy a hacer es trazar las líneas referenciales. Ya está. Mira, mira acá. Un segundito, ¿cuánto bajó? Mira otro segundito, ¿cuánto bajó? Bajó más. Mira otro segundo, bajó más todavía. En cada segundo ha bajado diferente altura. Y eso gracias a la aceleración de la gravedad. No sé si recuerdan ustedes, no sé si recuerdan los famosos números de Galileo que les mencioné, ¿se acuerdan? Los famosos números de Galileo. Y dijimos, cuando se suelta un objeto, en el primer segundo, el objeto va a bajar 5 metros. ¿No es cierto? Claro, 3, 5, 7, 9. Así es, solamente que, ¿te acuerdas que ese 3, 5, 7, 9, dijimos que eso es ya aplicado caída libre? En el primer segundo eran 5 metros, pero siempre y cuando la gravedad sea 10. Si la gravedad vale 10, en el primer segundo, acá será 5 metros. No es que hasta acá hay un segundo. En el siguiente segundo, acá será 15 metros. 10 más, ¿no? En el siguiente segundo, acá será 25 metros, 10 más. Mientras que en forma horizontal avanza igual, igual, igual. Vertical baja según la aceleración de la gravedad. Por eso se dice que en un movimiento parabólico, los movimientos horizontal y vertical son movimientos independientes. Cada uno
se mueve de manera independiente sin importar el otro movimiento. Cada uno respeta sus propias leyes. Inclusive las velocidades. Velocidad vertical. Si ustedes recuerdan la fórmula, velocidad final igual velocidad inicial más gravedad por tiempo. Velocidad final es igual velocidad inicial más gravedad por tiempo. La vertical de caída libre. La inicial acá es 0. Pero no se olviden que me estoy refiriendo a la velocidad vertical, porque aquí en el punto más alto no hay vertical, dijimos. Si la inicial es 0 acá, más gravedad por tiempo, gravedad 10, el tiempo es 1, entonces esta velocidad vale 10. Así como acá la velocidad valen 4, las horizontales valen 4, la vertical acá será 10, acá será 20 y acá será 30. Ven, cada uno cumple sus propias leyes. ¿Ya? Entonces vamos a aplicar esto en todos los problemas. No olvidar cómo funciona esto de movimiento parabólico. Vamos a resolver algunos ejercicios, como en este caso. Un joven lanzando pelotas a la pared de la posición mostrada pudo lograr que una pelota ingrese por el agujero P con una velocidad horizontal. Lo que no pudo notar es el valor de la velocidad de lanzamiento. Solo recuerda que está en uno de estos siguientes intervalos. ¿En qué intervalo está el valor de esa velocidad? A ver, ¿cómo hallaríamos esa velocidad? Bueno, según el enunciado, dice que la pelota pudo ingresar por el agujero con una velocidad horizontal. Y según recuerdo que la velocidad es horizontal solo en el punto más alto de la trayectoria. ¿No es cierto? Solo ahí la velocidad es horizontal. Y si es en el punto más alto de la trayectoria, ese dato que ya aparece, 28,8 metros, esa sería la altura máxima. Entonces, usemos de repente la fórmula de altura máxima. Ahí está. Donde la altura máxima es 28,8, la velocidad inicial, que es la incógnita, el ángulo θ es 53, gravedad 10. Así sería ahora. Ahora multiplicamos 2 por 10, 20, y 20 por 28,8 me da 576, igual a velocidad al cuadrado, y seno de 53 es 4 quintos, elevado al cuadrado. ¿Sí? Le sacamos raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 576 es 24. Raíz cuadrada de v cuadrado es v. Y raíz cuadrada de 4 quintos al cuadrado es 4 quintos. Acá simplifico, saco cuarta. 6. Y el 5 sería 30 metros por segundo. Así es, salía la C. Efectivamente. Sí, así es. Ya, pero te das cuenta de que esa fórmula de altura máxima sirve para ese tipo de preguntas, ¿no? Para ese tipo de preguntas donde ya puedes identificar prácticamente rápidamente la altura máxima, entonces ya la puedes utilizar. Para esos casos es bastante útil estas fórmulas. Uno más, uno más. El término comúnmente escuchado por los golfistas es hoyo en uno. Es decir, que el golfista logra invocar de un solo golpe. A un golfista se le presenta un hoyo fácil y quiere invocar en el hoyo 3. Con respecto a donde cayó la pelota, dice indicar la alternativa correcta. Logró hacer hoyo en 1. Le faltó 10 centímetros, se pasó 10 centímetros, le faltó 1 centímetro. A ver qué dicen ustedes.
Josué dice la D. La D. Le faltó 1 centímetro. A ver, ¿alguien más logró hacer? Sí, también Manuel, no hay problema. Lo puedes hacer descomponiendo. Karen dice la B. Arturo dice la B. La B sale. Josué la B. Ya, ajá, ahora sí. Le faltó 10 centímetros. Juan Jesús. La B, confirmado la B, Joel. Listo. Ya Joel confirmó, la B será. Y pasamos al 3 mejor. Ya confirmado entonces. ¿No crees? Bueno, la única forma es confirmarlo acá, a ver. Simplemente lo que hacemos es, como tengo como dato, desde la pelota hasta el hoyo 3 hay una distancia de 38,5 metros, lo que voy a hacer es averiguar con este lanzamiento de 20 y formado 53 cuál es el alcance horizontal con esta fórmula. Y acá, como decía, el ángulo θ vale 53. Creo que voy a tener que descomponerlo porque 2 por 53, 106. No sé si recordamos el seno de 56. Solo sé que, o 106, solo sé que está en el segundo cuadrante. Segundo cuadrante, el seno es positivo. Hasta ahí no me llego. Ya, mejor lo descompongo, ¿ya? Ahí está. Seno 2θ es el doble del seno por el coseno. Ahora sí, reemplazo datos. Velocidad 20 al cuadrado, 2 veces el seno de 53, coseno de 53 y todo entre 10. Aquí me da 400, entre 10 me da un 40. 2 por seno de 53, que es 4 quintos, y coseno 3 quintos. Así sería, ¿no? 400, 2 por 4 quintos por 3 quintos entre 10. Y el 0 simplifica con un 0. Y de hecho, pues me da 40 y todo por eso 38,4. Ya, esa es la distancia que, o sea que no llega al agujero. Le faltó 0,1 metro. 0,1 metro significa 10 centímetros. Sí, era la B. Le faltó 10 centímetros. Sí, listo, está bien. Entonces, confirmado entonces el ejercicio 2 se entendió. Entendido entonces. Vamos al ejercicio 3. El ejercicio 3 sería: una pequeña piedra es lanzada con cierta velocidad de tal manera que forma un ángulo θ con la horizontal. Si el alcance horizontal es el triple de su altura máxima, me pide hallar el valor de θ. Ya, en este tipo de problemas también es bastante útil las fórmulas, ¿no? Entonces, en este tipo de problemas, de hecho, pues las fórmulas son bastante útiles. Ah, con Jesús, sí, claro que sí. En dos golpes se hace, ¿no?
Con doble golpe ya la hacemos. A ver, ¿cuánto vale el ángulo teta? José sacó 53. Juan Jesús también dice la B, 45. Diana. A ver. Tangente teta 6. Ah, no sale notable, Diana. A ver, vamos a ver. A ver, vamos a ver con tu duda, Juan Jesús. A ver, ¿qué dice tu 45? La C, dice Javier. 53. Mayorí. Ya solo dice 53. Nayede también 53. Creo que 53 entonces gana. Veamos. Marjorie también sacó 53. Blanca 53. A ver. Cuando dice que el alcance horizontal se refiere a L. L es el triple de la altura máxima. Así dice. La fórmula de L. Ahí lo tenemos. Velocidad inicial al cuadrado por el seno del ángulo doble entre la aceleración de la gravedad. Y eso es igual a 3 veces la fórmula de la altura máxima. Velocidad inicial al cuadrado, seno cuadrado del ángulo teta, entre 2 veces la aceleración de la gravedad. En esta igualdad ya puedo simplificar, creo. Velocidad inicial al cuadrado se va. Aceleración de la gravedad también. Bueno, acá tendríamos seno de teta, o seno 2 teta es igual a 3 medios por el seno cuadrado de teta. Así. Seno de 2 teta lo voy a reemplazar por su equivalente, 2 veces seno de teta coseno de teta, y este es igual a 3 seno cuadrado de teta entre 2. Simplifico un seno de teta. Y nos quedaría que 2 coseno de teta es igual a 3 seno de teta entre 2. El 2 con el 2 se convierte en 4. ¿No es cierto? Y el 3 pasaría a dividir. El coseno pasaría a dividir. Así sería. Y seno de teta entre coseno de teta es tangente. Igual a 4 tercios. Ajá, de esta manera pues llegamos a la conclusión que teta vale 53. Sí, 53 era la respuesta. Ajá, listo. Uno más. Dice, un cañón dispara una bala con una velocidad de 250 metros por segundo de tal manera que forma 53 con la horizontal. Determine su velocidad al cabo de 5 segundos. Ya, para este tipo de preguntas, por ejemplo, ya no hay una fórmula directa. Ya no hay, no es como hallar la altura máxima o el alcance horizontal. Para este caso ya hay que hacer el uso del concepto de parabólico. Recordar que el parabólico está formado por 2 movimientos, MRU y vertical de caída libre.
Ahí está. Lanzamos el proyectil con una velocidad de 250 metros por segundo, formando 53 con la horizontal, y me piden la velocidad al cabo de 5 segundos, ¿no? Bueno, acá le he puesto 2, un lapsus entonces. No sé si 5 o 2. Ya acá lo veremos, ¿ya? Descompongo la velocidad, el 250, en dos componentes. Pues creo que acá sería 250, sería 5 por 50, ¿no? Acá es 4 por 50, 200, y 3 por 50, 150. Entonces acá sería 150 y acá 200. 150 y acá 200. Ya, ahora, ¿para qué se descompone? Es como le dije, no se puede hallar la velocidad de manera directa. No hay fórmula para eso. Entonces, todo lo que nos queda es descomponer, trabajar por partes. Así como acá se ha descompuesto en dos horizontal vertical, pues acá también hago lo mismo. Horizontal, que va a ser 150 porque ese horizontal no cambia. Y la vertical, que no sé cuánto es. ¿Ya? No sé cuánto es. Pero sí sé que vale menos que 200. Porque cuando sube, el valor de la velocidad disminuye. Si yo hallo esa componente vertical, pues conociendo ya 150 al horizontal, puedo hallar su resultante. Digo, verticalmente, voy a utilizar la siguiente fórmula. Velocidad final es igual a inicial más gravedad por tiempo. La final es este V sub Y hacia arriba. La inicial es 200 hacia arriba. La gravedad es 10, pero como la gravedad como vector, la gravedad es hacia abajo, entonces le pondré menos 10. Y el tiempo es dato también, 5 segundos. Acá me queda 10 por 5, 50, 200 menos 50, me sale 150. Ese es el valor de la velocidad aquí. Conociendo la vertical y la horizontal, ya puedo encontrar la resultante. ¿Es cierto? Que cuando son iguales, pues ya saben cuánto es la resultante de 150 con 150, pues me dará 150 raíz de 2. ¿Ya? O sea, en este tipo de problemas, por si acaso, es una advertencia siempre que les hago, no es necesario que te hablen de velocidad vertical en el examen ni velocidad horizontal, ¿ah? ¿Ya? No es necesario que te hablen directamente velocidad horizontal, vertical, no te van a decir. Ellos te van a decir simplemente velocidad, hallar su velocidad. Porque alguien va a decir, profe, pero a mí me salió 150. No, esta es la velocidad vertical, pero no me especifican. No, velocidad es la resultante. Este 150 es solamente una componente de la velocidad. La velocidad siempre es la tangente. Cada vez que te pidan velocidad es la tangente. La tangente a la trayectoria siempre es tangente a la trayectoria. Y esa tangente tiene dos componentes, horizontal y vertical. ¿Ya? Ahora, ¿cómo salieron estos valores 150 y 200? Pues con triángulos notables, ¿no? Como este es un triángulo de 53 y 37, la hipotenusa vale 250. Y la hipotenusa siempre tiene que ser múltiplo de 5. O sea que yo lo que hice mentalmente es decir 250 es lo mismo que decir 5 por 50. 5 por 50. O sea que los catetos van a ser 3 por 50 y 4 por 50. Frente al 53 es 4 por 50 y frente al 37 es 3 por 50. De ahí salió el 150 y el 200. ¿Ya? Ya estoy con triángulo notable. Dice, una pelota es lanzada con una velocidad de 100 metros por segundo, formando 53 grados con la horizontal. Hallar el valor del ángulo que forma la velocidad con la horizontal al cabo de 3,5 segundos. Lo que tendría que hacer ustedes es lo mismo que en el ejercicio 4. Calcular esta velocidad, V sub Y, V sub Y. Este V sub Y sería lo mismo que este lado del rectángulo. Es un rectángulo.
Si acá en este problema me hubieran preguntado qué ángulo forma la velocidad con la horizontal, me estarían preguntando este angulito. Este angulito. Y como acabo de hallar que el VY también es 150, la horizontal también es 150, para mí entonces la respuesta sería 45 grados. ¿Ves? Conociendo los dos, ya puedes saber cuánto vale el ángulo. Entonces, en este problema 5, ¿cuánto valdrá ese ángulo que forma la velocidad con la horizontal? Sí, no hay problema, Manuel. Pues le decía, si no te acuerdas las fórmulas, no hay problema. Descompón y ahí igual sale. Por si acaso, Juan Jesús, te están preguntando el ángulo, ¿ah? Diana dice 37. Miguel Ángel también 37. Josué 37. Marjorie también 37. Hmm. Yasore también saca 37, Marjorie. Antoinette y Marjorie Dayana 37. Dijimos que la idea es la misma. Ahí está. Lanzamos la pelota con velocidad de 100. Forma 53 con la horizontal. Y al cabo de 3,5 segundos me preguntan ese ángulo teta. Ya lo primero que tengo que hacer es descomponer. Ya está. Como acá es 100, múltiplo de 5, 100 es lo mismo decir 5 por 20. Entonces el resto frente a 50 será 4 por 20 y el otro es 3 por 20. Acá es 60 y acá es 80. Descomponemos arriba. Y lo primero que hay que recordar es que la horizontal, esa no cambia, vale igual que en el inicio. Si en el inicio la velocidad horizontal es 60, pues acá también será 60. La vertical sí cambia, porque conforme sube, el 80 va a ir disminuyendo. Le llamo VY. V sub Y. Voy a hallar cuánto vale V sub Y. Con la fórmula final, inicial más gravedad por tiempo. Acá le pongo V sub Y. La inicial es más 80, gravedad es menos 10 y el tiempo 3,5. Acá hay un 35, con el 80 sería 45 metros por segundo. Esa es la velocidad vertical. Si acá es 45, pues este lado
lo puedo pasar, el vector de aquí para acá lo puedo pasar y también es 45. De esa manera ya puedo hallar el ángulo θ mediante la tangente θ, es cateto opuesto, que es VY 45, y el horizontal valdría 60. Sáquele quinceava, saca 3, quinceava, 4, 3 cuartos, el ángulo θ será 37 grados. Así es, confirmadísimo, 37 grados. Sigamos con más ejercicios. Cuando me pide calcular la velocidad horizontal con que debe lanzarse el cuerpo de una altura de 125 metros para que impacte según la trayectoria mostrada, dice, pues, bueno, acá es 125, supongo. Se plantea así. Primero de manera vertical, con esta fórmula. ¿Ya? Reemplazo el dato, altura, menos 80, inicial 0, un medio gravedad menos 10 y el tiempo al cuadrado. 0, porque ya hemos dicho que cuando es horizontal, aquí no hay vertical. Esto es la mitad de la parábola. Y en el punto más alto de la parábola no hay vertical, por eso aquí le pongo 0. 80 hacia abajo, porque es vectorial, es de arriba hacia abajo, menos 80. Y gravedad, de hecho el vector de gravedad es vertical hacia abajo, por eso le pongo menos 10. Le saco mitad, 5t cuadrado, sácale quinta y me da 16. De esa manera el tiempo vale 4. Ahora sí, analizo en forma horizontal. Y en forma horizontal solamente hay una fórmula. Distancia, velocidad por tiempo. La distancia es 120, velocidad es la incógnita y el tiempo es 4. ¿De dónde sale que la velocidad inicial es 30 metros por segundo? Ya, esa es la forma como se resuelve el problema de manera vertical y horizontal. Cada uno con sus propias fórmulas. Lo único, nada más que va a tener en común el vertical con el horizontal es el tiempo, como pueden ver. El tiempo en vertical es el mismo tiempo que en horizontal. ¿Ya? Sí, digamos, el dato 80 está ahí, acá en el enunciado debe ser 80, no 125, ¿ya? Sí, aquí en el enunciado, aquí en lapsus, no es 125, sino 80. Uno más. Una piedra, dice, se lanza desde una torre en forma horizontal con una velocidad de 50 metros por segundo. ¿Qué velocidad tendrá luego de 12 segundos? A ver, ¿cuál es el valor de la velocidad de esa piedra al cabo de 12 segundos? Seiscientos, dice Eileen. 600 es la velocidad. Diana 170.
El in, ya. Velocidad, velocidad, velocidad. Diana, es una suma vectorial, por si acaso, ¿ya? Esteban dice 130, con Jesús Alonso 130. Bien, simplemente averiguar esa velocidad. No, como decía, esas velocidades no se pueden hallar directamente, sino de manera parcial, por partes. Se compone en dos. La horizontal, esa no cambia. Si arriba es 50, pues acá también será 50. La vertical es la que no sabemos cuánto es. Eso hay que hallarla. Entonces, analicen el problema de manera vertical. Y para hallar esta velocidad, conociendo esta velocidad vertical, ya conoceremos la resultante. Y usamos la fórmula final es igual a inicial más gravedad por tiempo. La final es menos VY, menos porque es hacia abajo. La inicial 0, porque como esto otra vez repito, es la mitad de la parábola, el punto más alto, no hay vertical. Y si no hay vertical, entonces esto es 0. Gravedad menos 10 y el tiempo 12 segundos. De ahí me sale que el VY es 120 metros por segundo. La resultante, V, sería raíz cuadrada de 50 al cuadrado más 120 al cuadrado. De ahí donde ya creo que son números pitagóricos, 5, 12 y 13. Por eso que al final saldría 130 metros por segundo. ¿Ya? Sigamos uno más. A ver. Una pequeña esfera es lanzada en el punto A con una velocidad horizontal de 20 metros por segundo. ¿Después de cuánto tiempo chocará la esfera con el plano inclinado? Para este tipo de problemas, sí, claro que sí. La horizontal siempre es MRU. La horizontal siempre se mantiene constante. La horizontal no va a cambiar en todo el problema. Por eso que acá si se lanza con 20 horizontal, el 20 horizontal va a mantenerse siempre en todo momento. Es MRU. ¿Ya? Entonces, cuando trate el problema de planos inclinados y con este ángulo mejor todavía. ¿Por qué? Porque siempre vas a tratar de resolver el problema con altura y con MRU. El MRU es horizontal y altura pues de hecho vertical. Entonces, frente al 37, a esa altura le llamo 3K y la distancia horizontal le llamo 4K. Ya, horizontal de distancia, altura vertical. Ahora, de manera horizontal, tengo solamente una fórmula que es distancia igual velocidad por tiempo. La distancia es 4K, la velocidad es 20 porque es horizontal y el tiempo no lo conozco. Si le saco cuarta, pues en consecuencia tendría que K es igual a 5T. Ya tengo una primera ecuación aquí. Ahora de manera vertical, voy a formar o voy a utilizar la fórmula altura inicial por el tiempo más un medio gravedad por tiempo al cuadrado. Pero como es de arriba hacia abajo, la altura va a salir negativa. La velocidad inicial va a ser 0 porque esta es la mitad de la parábola porque se lanza en forma horizontal. Cada vez que se lance en forma horizontal, va a realizar la mitad de la parábola y en ese punto la inicial vale 0, la vertical vale 0. No hay vertical acá. Entonces acá colocaría menos 3K, inicial vertical no hay 0, un medio, gravedad menos 10 y tiempo al cuadrado. Acá nos quedaría 3K es igual a la mitad de 10, 5T cuadrado. Ahora si gustas, la ecuación 1, 5T
la reemplazas en la ecuación 2. La ecuación 1 reemplazas en ecuación 2. Y sería 3 por 5t igual a 5t cuadrado. Simplifica. Un 5, un 5. Un tiempo también. Se va el tiempo y tiempo te queda 3 segundos. Ajá, así es. Sigamos, pasamos al 9. Desde una altura de un edificio de 45 metros, se lanza una pelota con una velocidad horizontal de 12 metros por segundo. ¿A qué distancia de la base de la torre caerá la pelota? ¿A qué distancia de la base de la torre caerá la pelota? ...36, Juan Jesús. 36 metros. Josué David también dice 36 y ambos con duda. ¿Alguien a ver con una respuesta más segura? Sí, parece, ¿no? Parece. Diana, más segura. 36 dice, con toda seguridad. Esa es la respuesta, creo. Jefferson 36. Suárez también está en 36, Emanuel 36, Josué también 36. Emanuel, ¿qué tal? Marjorie Antonet, también 36. A ver, lanzamos la pelota con 12 metros por segundo y de hecho llegar al piso y tenemos que ir a la distancia de. Para eso usamos el 45 metros para hallar el tiempo que demora la pelota en llegar al piso. Y como el dato que tenemos es vertical, pues de hecho tengo que utilizar fórmula de caída libre. H es menos 45, la inicial es 0, y gravedad menos 10, menos 45, 0, un medio, menos 10, tiempo al cuadrado. Simplificamos mitad, me queda 5t cuadrado, seguimos simplificando, me queda 9, tiempo vale 3 segundos. ¿No? Ese es el tiempo, 3 segundos que demora la pelota en llegar al piso. Ahora, para hallar la distancia horizontal, pues tenemos que recurrir pues, a la fórmula del MRU. Distancia igual velocidad por tiempo. Velocidad vale 12 y el tiempo es 3. Sí, efectivamente sale 36 metros la distancia que pide el problema. Ajá, así es, así es.
Ya, el 10. La pelota lanzada con una velocidad de 80 metros por segundo, formando 53 grados con el piso horizontal. Me pide dos cosas: el tiempo que tarda la pelota en llegar al muro y la altura a la cual choca en el muro, dice. A ver, el tiempo sale 3 segundos y 109 la altura. A ver, alguien que confirme esa respuesta de Juan Jesús. Tiempo 3 segundos y la altura 109. Ajá. El 3 y el 3. El 3 segundos sí creo que está bien. Sí. El 109 sí está medio dudoso con Jesús. Josué dice sale 147. A ver, vamos avanzando, ¿ya? Siempre el 80, la velocidad inicial, lo vamos a descomponer en 2. Ya está. Esos son los valores. ¿Cómo salieron? Con triángulo notable. Recuerden que el 80 se puede expresar como 5 por 16 o 16 por 5. El 80 es 16 por 5. Entonces, frente al 37, que acá está 16 por 3, 48, y 16 por 4, 64. Como tengo el 48 horizontal como dato y la distancia horizontal también, entonces de manera horizontal aplico la fórmula distancia velocidad por tiempo. Distancia es 144, velocidad es 48 por el tiempo. De esa manera, pues el tiempo sale 3. Si nos preguntan ahora la altura, esta altura, ¿cuánto vale la altura? H, pues utilizo la fórmula vertical de caída libre. La altura es la incógnita, la inicial sería 64. El tiempo es 3 segundos. Todo aquí es dato. 64 por 3 más un medio, gravedad menos 10 y el tiempo 3 al cuadrado. Aquí saldría 9, 90, acá hay 45. Entonces sería 192 menos 45, sería entonces 147 metros. Ajá, así salía. Mario Dayana. Mario Dayana es 3 y 147, al igual que José David, también 3, 147. Ajá.
Bien, avanzamos más. A ver. Dice, los movimientos de caída libre no consideran la acción de la fuerza del aire. Teniendo en cuenta esta consideración, se hace el siguiente experimento. Desde el piso se lanza una pelota con una velocidad de 80 y formando 30 con la horizontal. ¿Cuánto demora en llegar al punto más alto? Ya, aquí solamente lo que hago es lo que usted tiene que hacer siempre en problema parabólico, inmediatamente descomponer la velocidad inicial. El 80, que sería otra vez nuevamente la velocidad inicial, pero con este caso es 30 grados, con que forma con la horizontal, pues la vertical debe ser 40, ¿no? Frente al 30 siempre el cateto es la mitad de la hipotenusa. Es 40 y 40 raíz de 3. La horizontal sigue siendo la misma. Eso no cambia. Si aquí es 40 raíz de 3, arriba también 40 raíz de 3. ¿No es cierto? No, este 40 raíz de 3. Verticalmente. Final es igual, inicial más gravedad por tiempo. La final vertical aquí no hay velocidad. Aquí es 0. Ya no hay componente vertical, aquí es 0. La inicial es 40 y gravedad menos 10. El tiempo vale 4 segundos. Así sería. Uno más. En el movimiento de un proyectil donde solamente actúa la fuerza de la gravedad, la aceleración es constante e igual a la aceleración de la gravedad. En la figura se observa la trayectoria realizada por el proyectil, el cual permanece 8 segundos en el aire. Me pide el valor de su velocidad en el punto más alto de la trayectoria. A ver, ¿cómo sería? 10. Diana dice 10. ¿No hay otro 10? Sí, claro. Así es, claro. Jair Nicole también saca 10. Juan Jesús, 10. Claro, ¿no ves que si me piden la velocidad en el punto más alto, en el punto más alto la velocidad vale horizontal, vale, digamos, lo mismo que en cualquier otro punto? En el punto inicial, la velocidad horizontal le llamo Vx, vertical Vy, pero en el punto más alto sigue siendo Vx. Esa velocidad es la misma. Y como el tiempo total es 8 segundos, pues utilizo de manera horizontal distancia igual velocidad por tiempo. La distancia es 80, velocidad es la incógnita y el tiempo es 8 segundos. De esa manera, pues, la respuesta sería 10 metros por segundo, por si acaso. 10 metros por segundo. El que sigue, el que sigue. Dice, cuando un movimiento compuesto está formado por movimientos perpendiculares, cada uno de estos movimientos no depende del otro. Si un objeto es lanzado desde el piso con una velocidad de 60 metros por segundo, formando 30 con horizontal, y no consideramos la resistencia del aire,
Determine la máxima altura que logró alcanzar. Pues lo pueden hacer por partes, descomponiendo o si no aplicando la fórmula. Ya es indiferente. Ahí están los datos, 60 metros por segundo y el ángulo 30 grados. Nos piden la altura máxima. Pues repito, bien lo decomponen el 60 o bien aplican la fórmula directa como lo voy a hacer. La inicial al cuadrado, la inicial es 60, el ángulo θ es 30. Gravedad 10. 60 al cuadrado, 3600, seno de 30 es 1 medio elevado al cuadrado entre 2 por 10, 20. Ya, ahora, ¿qué más? 3600 entre el 4 del 1 medio, porque esto es 2 al cuadrado, 4. 3600 entre 4 me da 900 y entre el 20, 45 metros. Claro, también Manuel, claro. Pero solamente que el tiempo de vuelo, repito, necesita el ángulo θ y no se conoce. Dice, para lograr el máximo alcance horizontal de un proyectil, su lanzamiento se hace de tal manera que el ángulo de elevación es de 45. Si se lanza un proyectil con una velocidad de 100 metros por segundo y formando 37 con horizontal, ¿cuántos metros faltó para lograr el máximo alcance horizontal? Claro, se dice siempre que para lograr un alcance máximo, es decir, llegue lo más lejos posible, debe ser lanzado el proyectil con 45 grados de elevación. Pero en este caso se lanza con uno de 37, lógico que no va a poder lograr el máximo alcance horizontal, porque el máximo se logra cuando el ángulo es 45. Si vale 37, va a llegar mucho más cerca o antes de que llegue al punto máximo. En este caso, como ven, el ángulo es 45, la velocidad sube y vamos a hablar, sobre el alcance máximo. ¿Qué pasa si lanzamos con 100 y el ángulo vale 37? Ya no va a llegar a alcanzar el máximo alcance, va a llegar antes. La pregunta justamente es eso. ¿Cuánto es la diferencia? Para eso practico la aplicación de la fórmula inicial al cuadrado por seno de 2θ, es la fórmula del alcance horizontal. La velocidad inicial es 100, el seno de 2 veces 45 porque es el doble del ángulo θ. Entonces acá sería seno 90. Y seno 90 vale 1, pues no. Y si es 1, pues tiene 1000 entre 10. ¿Cuánto saldrá acá? 1000 metros. Ese es el alcance máximo. Pero ¿qué pasa si lo lanzamos con un ángulo de 37? El ángulo θ que sea 37. 2 por 37 sería 74. Seno de 74. Ese seno de 74, por si acaso, es notable. Es 24 sobre 25, ¿no? 1000 por 24 entre 25. Aquí me da 40 por 24. 960 metros. Es decir, le faltó 40 metros para lograr el máximo alcance. Creo que tenemos tiempo para uno más, antes del examen. Dice, una pequeña piedra es lanzada con una velocidad de 40 raíz de 2 metros por segundo, de tal manera que forma 45 grados con la horizontal. Determine la altura que alcanza al cabo de 3 segundos.
La altura que alcanza al cabo de 3 segundos. A ver. Se lanza con 40 rey 2, forma un ángulo de 45 y me pide esa altura si el tiempo es de 3 segundos. Descomponemos la velocidad inicial 40 rey 2 en dos componentes, horizontal y vertical siempre. Uno es 40 y el otro también 40. Ahora, verticalmente hablando, si me pide la altura que alcanza al cabo de 3 segundos, utilizaré la fórmula de hecho pues de altura, ¿no? Donde la velocidad inicial es más 40. Reemplazo entonces acá h más 40 por el tiempo 3, un medio gravedad menos 10 y tiempo al cuadrado, 3 al cuadrado. Aquí hay 120 menos 45. ¿Cuánto sale? 75 metros. Esa es la altura que alcanza al cabo de 3 segundos. ¿Sí? No hay preguntas, no hay dudas. Ya, uno más, uno más, uno más. Un cañón dispara una bala con una velocidad de 80 raíz 2 metros por segundo, de tal manera que forma 45 con la horizontal. Determine su velocidad al cabo de 2 segundos. Lanzamos el cañón o la bala con velocidad 80 raíz 2. El ángulo es 45. Y te piden velocidad al cabo de 2 segundos. Descompongo la velocidad de 80 raíz 2. Como aquí es 45, pues esto realmente es un cuadrado, donde cada lado pues es 80, ¿no? En el punto, digamos, donde han pasado 2 segundos, también debo descomponer la velocidad. La horizontal es 80 porque eso no cambia. La vertical sí va a cambiar. Y eso es la que debo hallar. Usando esta formulita. Final es igual a inicial más gravedad por tiempo. La final es VY. La inicial es 80, gravedad 10 y el tiempo 2 segundos. 80 menos 20 sería 60. Ya tengo la velocidad vertical. Para hallar la velocidad, la resultante simplemente es 80 al cuadrado más 60 al cuadrado. Haciendo la operación respectiva, pues saldrá 100 metros por segundo. Ya, así sería. Ajá, así es. 100 metros por segundo. Ya, chicos, no hay preguntas hasta ahí. No hay consultas. Bien, si no hay más consultas, tiempo ya nos ha quedado corto. Bien, en todo caso, es hora de entrar a tu examen. Entra a tu examen y nos volvemos a encontrar la próxima semana con otro movimiento circular. Ya. Ahí está Gabriela.
nada, José Carlos, ya cuídate. Hasta la próxima.
De nada, Diana, cuídate. Hasta la próxima clase. De nada, Jason. Cuídate.